Pulso. 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 Pulso latino. A educação é uma esfera fundamental da sociedade, na qual se reforçam estruturas de poder e exclusão, mas que também permite a co-construção de sujeitos críticos. Afinal, se constitui como mais um espaço na disputa de criação de sociedades com maior justiça social e ambiental. Paulo Freire nos ensina: a escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo, de si mesmos. Na América Latina e Caribe, nós contamos com a CLAD, Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, que organizou este informe junto com a gente. Hoje vamos tratar sobre a situação da educação em nossa região. Meu nome é Verônica Freitas e esse é mais um Informe Quijano. La educación es un espacio totalmente en disputa. Hoy observamos actores de diferentes espectros políticos disputando su sentido. ¿La educación debe formar personas aptas para entrar en el mercado laboral o debe formar ciudadanos críticos? Soy Nelcy Lizarazo, coordinadora general de CLADE, y quería destacar que la educación que nosotros defendemos está orientada por una visión crítica, comprometida con la emancipación de los individuos y la superación de las injusticias sociales. Una educación decolonizadora, despatriarcal, antirracista, anticapitalista y transformadora. Por eso, para la CLADE es un placer participar de este informe quijano que celebra el legado de Paulo Freire. Nas últimas décadas, vivemos um processo de melhoria geral na América Latina. O acesso à educação aumentou, os índices de desigualdade, de pobreza extrema e segurança alimentar melhoraram. No entanto, recentemente vivemos uma grande ofensiva de governos de direita. São diversos retrocessos de ataques aos serviços públicos, gratuitos, laicos, universais e de qualidade. Nesse contexto, apesar dos avanços em relação à ampliação do acesso à educação primária, os sistemas públicos ainda apresentam inúmeros desafios. Estamos longe da universalização da educação secundária, a infraestrutura de muitas escolas é deficiente, frequentemente a qualidade da educação ofertada não é inclusiva, nem pertinente ou adaptada ao contexto das e dos estudantes. Além disso, as desigualdades se fazem muito presentes no interior dos sistemas educativos. Todos esos elementos ciertamente impiden la realización del derecho a la educación para todas y todos. Sin embargo, estamos convencidos de que la educación pública, gratuita, inclusiva, universal, laica y a lo largo de toda la vida es la mejor alternativa para la construcción de sociedades más igualitarias y democráticas. Por eso es preciso defenderla, es urgente defenderla. La escuela pública es un lugar privilegiado para el encuentro con la diferencia, para aprender la convivencia democrática y el ejercicio cotidiano de los derechos humanos. A educação pública sofre permanentes ataques, seja por parte de grupos políticos conservadores, dos grandes grupos midiáticos ou das corporações empresariais. Esses atores vendem diariamente a ideia de que os sistemas públicos estão falidos e que a única solução é a privatização. Na verdade, eles fazem de tudo para precarizar a educação, para impor modelos que atendem a seus interesses. Assim, nos últimos 6 anos, desde 2015, houve uma intensificação da adoção de austeridade fiscal, provocando uma preocupante reversão da tendência de aumento de investimento na educação em vários países da América Latina. Essa melhoria na área vinha a ser observada entre 2000 e 2015, o que foi um dos elementos chaves para a melhora dos indicadores na região. No es magia, no es posible contar con una educación pública y gratuita de calidad sin un financiamiento adecuado. La CLADE desarrolló un sistema de monitoreo del financiamiento educativo en América Latina y Caribe y comparó el valor de los recursos disponibles en 20 países para cada persona con edad escolar
con el valor ubicado por la media de los países más pobres que integran a la OCDE. Aunque la información disponible en las bases de datos internacionales es incompleta, identificamos que ningún país de la región, de nuestra región, alcanza el valor invertido por los países más pobres de la OCDE. Y no estamos hablando de comparar con los países más ricos. Costa Rica es el país que más se aproxima a ese parámetro y Nicaragua invierte 16 veces menos. O sea, es imposible imaginar que la calidad de la educación en un país que invierte $421 por persona en edad escolar, como es el caso de Nicaragua, va a ser igual a su vecino Costa Rica, que destina $5.349 por persona en edad escolar. Outro ponto extremamente preocupante dos últimos anos é o ressurgimento dos fundamentalismos religiosos, que ganharam terreno. A ação de suas lideranças impacta profundamente a educação e coloca em risco os avanços obtidos em termos de igualdade de gênero e sexualidade. O crescimento de movimentos como o Não se meta com meus filhos e contra a suposta ideologia de gênero coloca em risco a laicidade da educação, o desenvolvimento da educação sexual integral e a educação contra os estereótipos de gênero. Outra modalidade que também vem se desenvolvendo é a ação de famílias de latifundiários na censura aos materiais didáticos, como é a formação das mães do agro no Brasil. También son muy graves los procesos de militarización de las escuelas, que no solo limitan el pensamiento crítico, sino que también tienen impactos en la criminalización de los estudiantes. En Chile, la ley Aula Segura, al contrario de lo que su nombre sugiere, criminaliza, castiga e incluso expulsa de las escuelas a aquellos estudiantes que se manifiestan en defensa de la educación pública, una grave violación de múltiples derechos de los adolescentes. A pandemia da Covid-19 foi um elemento agravante desse contexto. De acordo com dados da Unesco, a crise sanitária provocou em 2020 a interrupção da trajetória educativa de 160 milhões de estudantes da educação básica, só na América Latina e Caribe. A situação socioeconômica e o endividamento dos países da região se agravaram. Segundo a CEPAL, a América Latina e Caribe é a região do planeta que conta com o maior peso da dívida externa no PIB, de 56,3%. Nos estados insulares, no Caribe, a situação é ainda mais preocupante, já que em alguns países a dívida pública é superior a 100% do PIB. La disminución de la base fiscal, es decir, de los impuestos que se recaudan, tiene un impacto significativo en el presupuesto educativo. Por eso es urgente adoptar mecanismos de justicia fiscal, poniendo impuestos a las grandes fortunas y corporaciones, regulando las transacciones transnacionales y los paraísos fiscales. Esas medidas permitirían ampliar los recursos disponibles para la educación, que en los momentos de crisis como este que estamos viviendo tienen que ser incrementados y no reducidos. La pandemia también evidenció y exacerbó las desigualdades en los sistemas educativos. La falta de acceso a Internet y equipamientos tecnológicos se sumaron a las desigualdades sobre las poblaciones históricamente excluidas de los sistemas formales, como indígenas, campesinos, afrodescendientes, personas con discapacidad, entre otros. La educación virtual, adoptada de forma masiva y precipitada, ha afectado a las poblaciones más pobres, así como a gran número de estudiantes en toda nuestra región. Esto se debe a que, además de la dificultad de acceso, los procesos de aprendizaje dependen, como sabemos, y en gran medida, de la interacción entre profesores y estudiantes y entre los propios estudiantes. Un reconocimiento a los conocimientos de todos y de todas. Para os educadores e educadoras, a pandemia também significou um agravamento das condições de trabalho. A dupla, por vezes tripla jornada de trabalho, se intensificou no ensino em casa, fazendo com que trabalho, cuidados domésticos e com os filhos ocupassem o mesmo lugar, especialmente para as mulheres. A falta de condições técnicas com a internet e aparelhos de qualidade, a ausência de capacitação para as aulas remotas, o acúmulo com atividades de gestão, que antes eram assumidas por outros atores, geraram exaustão,
desânimo com o próprio trabalho e a piora da saúde mental de docentes e estudantes. En este contexto, las alternativas de acceso, conectividad y uso de Internet ofrecidas de forma pública son temas que ganan relevancia con el proceso desarrollado por la pandemia. Pero el debate sobre la importancia de la enseñanza presencial y los espacios colectivos también se ve reforzado por los límites que vemos en la educación actual. Es urgente la rápida recuperación de todos los niveles de acceso y calidad de la educación. Y como nos enseñó Paulo Freire, queremos una educación que nos motive a la esperanza, del verbo esperanzar y no una espera sin acción. Tenemos que construir hoy el mundo que queremos y como parte de este devenir, la educación tiene un papel central. Buenas tardes a todos, vamos a empezar acá. Mi nombre es Verónica y soy de Informe Quijano. Paso ahora la palabra para Nelcy, que es de la Red CLAD, para hacer la abertura de nuestra conversación. Muchas gracias, Nelcy. Paso para usted ahora. Muy bien, hola Verónica, un gusto, un saludo para ti y para toda la audiencia, los seguidores de Pulso Latino, en este programa especial dedicado a la educación. Si estuviese vivo, el próximo 19 de septiembre, el educador brasileño Paulo Freire cumpliría 100 años. Él fue uno de los mayores defensores de la educación pública y emancipadora a lo largo de toda la vida y para todos y todas. Para reflexionar sobre su legado y conversar un poco sobre la situación de la educación en nuestro continente, hemos invitado a Jesús Juárez, coordinador de la campaña por el derecho a la educación de México, y a Mónica Novillo, coordinadora de la Red de Educación Popular de Mujeres. Hola Jesús, Mónica, bienvenidos. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Nelcy. Es un gusto para nosotras estar en este espacio para celebrar 100 años del nacimiento de Paulo Freire, que ha inspirado el trabajo de muchas organizaciones, particularmente quienes trabajamos en el tema de la educación. Una educación que se proyecta para ser cada vez más crítica y responder a las necesidades específicas de las poblaciones con las que trabajamos. Un abrazo desde México para toda Latinoamérica. Bienvenidos, bienvenido Jesús, bienvenida Mónica. Bueno, para que empezamos, nos gustaría que hablasen un poco de ustedes, se presenten rápidamente y hablen un poco también de cómo ven la situación de la educación en América Latina desde ese punto de vista de la pandemia, ¿sí? Esa situación de la crisis sanitaria, ¿cómo ven eso en los países de la región? Sin duda, uno de los derechos que probablemente se ha visto más afectados en el ámbito de la pandemia que hemos vivido desde el 2020 en el caso de América Latina es justamente el derecho a la educación. Lo hemos advertido y en países como en el que yo vivo, Bolivia, se ha visto suspendida y en términos generales clausurado el año escolar, suspendiendo el derecho a la educación para la mayoría de niños y niñas en el país. Esto considerando que retomar alguna modalidad educativa en el contexto de pandemia requería justamente una serie de condiciones, tener acceso a Internet, tener acceso a un dispositivo como una computadora, una tablet o un celular, que ha puesto en evidencia la mayor desigualdad que vive en nuestro continente. Debemos recordar que América Latina es uno de los continentes y de las regiones del mundo con mayores desigualdades y estas desigualdades se han visto develadas, exacerbadas y acentuadas durante el periodo de pandemia. El derecho a la educación entonces se ha visto gravemente afectado, no solamente de niñas, adolescentes y jóvenes, sino también el derecho a la educación de mujeres adultas en términos de ciudadanía. Y esto nos pone ante grandes desafíos. ¿Cómo lograr que en este contexto de pandemia la educación más bien ahora se convierta en una herramienta para recuperarse de la grave crisis, no solamente sanitaria, sino de la grave crisis económica que ha golpeado
al mundo y a las organizaciones sociales, pero que ha puesto en evidencia nuestro gran desafío de superar todas las desigualdades. La campaña por la educación en México, yo estoy trabajando aquí con algunos proyectos de juventudes, docencia, educación popular, educación de personas jóvenes y adultas, y algunos de los impactos que he notado han tenido que ver en distintos sentidos, donde a las poblaciones diferenciadas no se les ha atendido y se han evidenciado que las políticas educativas no están articuladas, y a nivel individual no se están garantizando los derechos de las personas, desde el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Estamos comprobando que desde elementos básicos como la nutrición adecuada para las niñas y los niños y la población para que tenga un adecuado acceso a la educación no se están dando, que la infraestructura no cumple con las condiciones. Entonces, los impactos es que nos pone en un marco específico las carencias educativas históricas y le agrega muchas otras cuestiones, desde cuestiones digitales hasta que en los estados no hay adecuados financiamientos, a que se sigue impulsando la privatización de una manera evidente con finalidad lucrativa, que se criminaliza en tiempos de pandemia, como el caso de Colombia, Perú y muchos otros países de Centroamérica, la protesta juvenil, social y educativa. Entonces los impactos en la pandemia están a grandes escalas. Yo los ubico en 3 dimensiones: a nivel del desarrollo integral de la personalidad, con la garantía de que debe haber de una vida libre de violencia; a nivel institucional, que evidencia las políticas estatales no garantes del derecho humano a la educación; y a nivel cultural, que todavía se permea una desigualdad en términos de violencia, raza, etnia, etcétera. Yo por ahí he resentido con tristeza los efectos de la pandemia de la manera que la vemos. Muchas gracias, Mónica, Jesús. ¿Cuáles son para ustedes los principales desafíos para la realización del derecho a la educación hoy en América Latina y el Caribe? Partiendo justamente de estas reflexiones que han hecho. Bueno, yo creo que tiene que haber una atención diferenciada para que se garantice la educación a lo largo de la vida, desde las primeras infancias hasta la educación de personas jóvenes y adultas, pero la garantía tiene que ser generalizada, es decir, a toda la población se le tiene que brindar el derecho humano a educación y es una responsabilidad estatal. Entonces el desafío es que eso se concrete, que se oiga la voz de la sociedad civil y se le haga partícipe en la toma de decisiones para que los ambientes que se buscan sean democráticos y logren una educación, como Freire nos enseñaba, emancipadora, liberadora, que le dé esperanza a que en medio de los daños a la salud, a la vida digna que se está padeciendo en América Latina y el Caribe, pueda realizarse. Pero también están los desafíos prácticos, como la precarización de la labor docente y de todas las personas que atienden la educación, especialmente en ciertos sectores más vulnerables y especialmente por condiciones de género, raza, etnia, todas las diversidades ahí puestas. Y yo creo que el desafío de la desigualdad no garantiza el derecho humano a la educación, porque la violencia que genera la desigualdad es como la inversa a la integralidad de los derechos. Afecta a todos los derechos en todos los niveles. Y entonces, bueno, el Estado no ha respondido de manera adecuada en los diversos países con políticas de austeridad. Entonces está el reto del adecuado financiamiento, que las políticas sean articuladas. Yo por ahí vería algunas. Y ahora, en sentido más pedagógico, el gran desafío es pasar a una ética planetaria donde el contenido educativo, la política y manera de que organiza de la educación esté cercana a la cuestión planetaria, para que con responsabilidad podamos vivir los derechos sociales, económicos, ambientales, etcétera, culturales. Este contexto que estamos viviendo en periodo de pandemia, pero también un contexto en el que vemos un debilitamiento de nuestras democracias, que se ponen en cuestión la plena vigencia de los derechos humanos, un contexto en el que las organizaciones sociales, los movimientos sociales han tomado las calles en casi la mayoría de nuestros países, demandando justamente atención a una serie de demandas. Nos ubican ante el gran desafío de asegurar el derecho humano a la educación. El derecho a la educación nos va a permitir transformar las condiciones en las que nos encontramos para encarar los problemas que estamos enfrentando como sociedades.
Vemos cómo hay una tendencia muy fuerte a la privatización de la educación y esto tiene que ser fuertemente respondido porque la educación no puede ser un privilegio para quienes puedan pagarlo o para quienes puedan acceder a una tablet. Debe ser visto como, primero, un derecho humano, pero segundo, con la posibilidad de transformar, mejorar las condiciones en las que vivimos y, por tanto, una importantísima herramienta de desarrollo. Al mismo tiempo, uno de los desafíos es asegurar presupuestos dignos y suficientes para implementar las políticas educativas y asegurar que el derecho a la educación sea para todos y para todas y a lo largo de la vida. Otro de los desafíos que nos deja este contexto tiene que ver con el uso de las tecnologías. Cada vez más será necesario que tanto docentes como los estudiantes puedan acceder a tecnologías, el manejo de las tecnologías, utilizarlas en los procesos educativos y mejorar las condiciones educativas. Por tanto, los estados deben asegurar los presupuestos para contar con infraestructura y condiciones básicas para continuar con los procesos educativos en nuestra región. Una otra cuestión, incluso pensando la contribución de Paulo Freire acerca de la educación, nos gustaría saber qué piensan acerca de los aportes de la educación popular a la educación formal y cómo son los desafíos para eso en la actualidad, incluso pensando esa cuestión de la ensino a distancia, los usos de las tecnologías y las deficiencias también de los sistemas de educación y la gran desigualdad, ¿sí?, en la región. Entonces, ¿cómo ven esa cuestión de la educación formal y de la educación popular que Paulo Freire hizo una enorme contribución, ¿sí? La educación popular debe ser vista como en dos sentidos. Por un lado, como una potente herramienta de transformación del entorno en el que nos encontramos, porque nos permite no solamente cuestionar las condiciones en las que vemos, sino las razones por las que nos encontramos en determinadas situaciones y nos motiva a una acción concreta, la transformación del entorno en el que estamos. Y esta forma de educación, este tipo de educación, esta metodología que nos estimula el pensamiento crítico, que estimula nuestra posibilidad de construir conocimiento colectivo, reconocernos entre iguales, entre los educadores y los educandos, generar condiciones adecuadas para construir un conocimiento útil para nuestra vida cotidiana, es, creo, una de las principales contribuciones de la educación popular. Y la educación popular no busca sustituir a la educación formal, sino complementarla. En la vida cotidiana necesitamos, obviamente, de la escuela, de la educación formal, y la educación formal puede enriquecerse a partir del uso de la metodología de educación popular para que los procesos de aprendizaje sean más útiles y sean mucho más concretos y aplicados a la vida cotidiana de los educandos, de las personas que participamos en el proceso educativo, de las personas que construimos en el proceso educativo. Entonces, hay una relación muy dialógica entre la educación formal y la educación popular. La educación popular será quien estimule la creación de sujetos activos, de sujetos críticos y que contribuyan a la transformación de las situaciones de desigualdad que vemos en nuestro entorno, en nuestras sociedades. La pedagogía de Paulo Freire es vigente y es una gran posibilidad de dar respuesta a las problemáticas educativas con la idea del diálogo, en la que con una conciencia crítica nos antepongamos a las lógicas capitalistas, por ejemplo, reflexionando con la propuesta de la educación bancaria, que busquemos una alfabetización donde las personas podamos decir nuestra palabra, especialmente las personas más excluidas, y esto lo haríamos de una educación anticolonialista, pero que estemos abiertos a partir de la realidad, cuestionarla, y a partir de ahí entonces criticar el cúmulo de poder que genera desigualdades, y esto iríamos contra lo hegemónico, contra lo patriarcal que está vigente el día de hoy. Pero la pedagogía que Paulo Freire nos pone para una educación y desarrollo en la actualidad es pensar otra vez la pedagogía del oprimido para ir hacia las desigualdades, ir hacia las personas excluidas, una pedagogía de la liberación contra la hegemonía de las grandes corporaciones que acaparan los recursos, los datos, los servicios digitales,
una pedagogía esperanzadora, una pedagogía de la esperanza en la que construyamos en comunidad, donde nos eduquemos con esa conciencia de que estamos construyendo de manera conjunta. Y algunas características específicas de ir de lo biológico a lo biográfico, donde las personas puedan tener esta oportunidad de educación transformadora, radical, rebelde, subversiva, contra el buenismo salvador, y empezar a criticar los vallas, las desviaciones que tenemos, como la desviación general del sentido común, que está arraigada desde lo digital hasta las desigualdades más prácticas en lo educativo, porque todo tiene que funcionar y ser utilizado, y entonces las personas se convierten en mercancías y todas las personas pueden ser explotadas en distintas dimensiones por el Estado, por el crimen organizado, por las grandes empresas, pero también cuestionar el egoísmo que tiene sus componentes, en nuestro caso de los hombres machistas, arraigado en los cuerpos, las desviaciones de grupo que se están reforzando como propuestas antiderechos de ultraderecha, financiadas y puestas por iglesias evangélicas y otras religiones, y también las desviaciones más amplias, las estructurales, que nos siguen limitando para el sano desarrollo y la garantía de todos los derechos. Y con esta conciencia crítica que aporta Paulo Freire, creemos que podemos empezar a pensar más en el bien humano en construcción, pero un bien humano cercano a la realidad planetaria. Esta conciencia de Paulo Freire lograría ponerla el día de hoy como algo vigente en el debate educativo y volver a ver a los alumnos, a las alumnas como personas, a la educación como un diálogo, a la construcción comunitaria y cuestionar la educación bancaria vigente, como decía al principio. Jesús, ¿hay relación entre la educación y el desarrollo? ¿Cómo ves tú esa relación? Claro, la educación cumple la doble función en bucle de ser causa y solución de los problemas sociales al mismo tiempo. Entonces, ¿qué educación queremos para qué mundo? La CLADE con las juventudes hizo una campaña desde el año pasado, la educación que necesitamos para el mundo que queremos. Es un horizonte de que lo que pongamos en el centro del trabajo educativo, desde lo escolar y desde lo no formal, puede lograr que haya un desarrollo adecuado en las sociedades de América Latina y el Caribe. Es por eso que lo que se va construyendo desde la educación popular con las enseñanzas de Freire nos ofrecen una posibilidad de la sabiduría de nuestros pueblos originarios ancestrales, esa sabiduría distinta de un pensamiento más desde el sur, partir de la realidad, teorizar a partir de la práctica, organizar, planear, sistematizar la experiencia, pero en comunidad siempre. Yo creo que es una posibilidad latente de que la pedagogía de Paulo Freire en sus 100 años de aniversario por su natalicio tendría ese horizonte de desarrollo de la sana personalidad donde se garanticen todos los derechos, de estados garantes de las políticas educativas adecuadas y una cultura distinta, una cultura no violenta, una cultura a favor de los derechos de todas y de todos. Yo creo que es esperanzador verlo así en perspectiva. Obviamente que para que esto se logre, pues se necesita que haya un adecuado financiamiento, como decíamos al principio, que la educación ponga en el centro a las personas y al planeta, que no se siga buscando el lucro en lo educativo, ni se permita en los sistemas públicos y en las legislaciones. Yo creo que por ahí sería un poquito mi reflexión, de que el bien humano sí nuevamente está en construcción y que la educación es la gran herramienta de posibilidad de horizonte y también punto de llegada. Así en espiral, como nos enseñaban los pueblos ancestrales. ¿Cómo ves la cuestión del crecimiento de la extrema derecha, ese tema acerca de la cuestión de género y el tema de las mujeres, de la homofobia también en la educación? Estamos viendo cómo en toda América Latina se han producido ataques contra los movimientos feministas, pero también fundamentalmente contra el sistema educativo. Y hemos visto cómo son algunas organizaciones conservadoras las que están generando resistencias para la inclusión, por ejemplo, de la perspectiva de igualdad de género en el sistema educativo. Hemos visto cómo algunas ministras han sido interpeladas, en el caso de Perú, por ejemplo, o en el caso de Paraguay, en el que han sido interpeladas por haber incluido la palabra o el término género en la política educativa. Y se las ha interpelado para cortar y suspender
estos avances que son fundamentales, el reconocimiento de la igualdad de género como un valor en el sistema educativo. Y quienes están frenando esto son justamente actores no estatales, organizaciones también de sociedad civil, que nosotras denominamos como antiderechos y que han visto en el sistema educativo su objetivo de los ataques. Entonces estamos viendo como tendencia una posibilidad de graves retrocesos, sobre todo en el tema educativo. Y estas organizaciones, los antiderechos, han visto como un objetivo del ataque justamente evitar que se hagan menciones y avances en el reconocimiento de los derechos de las personas. Por eso les denominamos antiderechos, porque están contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las diversidades sexuales y particularmente contra el derecho a acceder a información sobre salud sexual reproductiva y particularmente el derecho al aborto, y en el caso de las poblaciones de diversidades sexuales están contra sus derechos específicos, pero derechos fundamentales. Jesús, ¿cuál es el papel de los educadores en esta transformación, en este cambio, en esta educación que estamos buscando y por la que estamos luchando? El papel de la gente que está como educadora es un papel específico de seres humanos que están dedicados en ese espacio concreto, en el que no se debe ver ningún extremo pendular como las personas malas de la película o como gente heroína que resuelve todos los problemas. Sin embargo, hay una ética del cuidado de parte de la gran mayoría de educadoras y educadores de América Latina que hacen que en medio de la desesperanza, en la crisis sanitaria, en la crisis de derechos, en la violencia y desigualdad, la ética del cuidado, como lo han hecho históricamente las mujeres, las madres, las maestras, los maestros, nos sigue dando una luz, una esperanza y también un cobijo de que la realidad es posible cambiarla. La gente que pone sus recursos, su tiempo, toda su pasión, su preparación, su capacitación. Yo he notado en el diálogo con profesoras y profesores que la gente de América Latina y el Caribe que se dedica a eso se capacita mucho, se prepara mucho, da muchísimo más de lo que tendría que dar. Realmente yo veo el problema más estructural porque con la preparación, dedicación y esfuerzo que hace la gente en América Latina en la educación, realmente tendrían que estar distintas las sociedades. Pero como todo está en contra, como hay un acaparamiento de la riqueza, del poder, un mal ejercicio de los recursos, abusos, violencias, violaciones, etcétera, es como el contra, es la resistencia. El papel de la gente que educa es un papel de resistencia que sí necesita también su crítica. Hay una fuerte crítica de autoconciencia de que los profesores y las profesoras no tenemos que ver en el espejo para revisar qué hay que mantener y qué hay que mejorar. Hay que cambiar nuestras conductas, por ejemplo, los profesores hombres, porque así como muchos trabajamos, muchos otros también ejercemos acoso, violencia familiar, violencia en las escuelas que violentan los derechos. También un trabajo institucional más coordinado en el que el Estado permita con recursos, con condiciones específicas que esa articulación docente se dé, y un trabajo que se está gestando, que se va sembrando todo el tiempo con semillas muy específicas de que se cambie la cultura. Necesitamos otro mundo posible porque con esta lógica de consumo, de mercancía, pues es difícil hacer los cambios, ¿no? O sea, la educación no tiene que ser la herramienta que garantice al mercado que se mantenga como está y que ahora tengamos a billonarios que es impensable la riqueza que tienen, es inimaginable, es absurda, es grosera, es una violencia en sí misma, y gente que no tiene que comer en nuestra América Latina, ¿no? Entonces esa cultura del consumo tiene que cambiar, donde todo es utilizado, donde todo tiene que funcionar, donde tiene que ser práctico. La gran desviación del sentido común puede ser una labor de la educación que se transforme, y yo creo que se está haciendo de distintas maneras, con muchísima creatividad, pero también necesitamos finalmente soberanía digital, siguiendo dando todos nuestros datos y que las grandes corporaciones sean dueñas de nuestros recursos digitales, de nuestra imagen, de nuestra voz, que sus algoritmos nos manipulen. No es posible. Necesitamos que los estados nos garanticen plataformas autónomas que sean de la comunidad para que por ahí podamos transformar en ese espacio y en todos los demás.
Bueno, ¿y cuál es la importancia de la participación de niños, jóvenes y sujetos de derechos en general en la definición de proyectos político-pedagógicos en las escuelas y en la definición y seguimiento de las políticas educativas? ¿Qué piensan acerca de eso? Una de las transformaciones que nos invita a pensar desde la educación popular en general, y ahora que estamos en el marco de la celebración de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, es justamente esta nueva concepción del sujeto educativo. Ya no pensamos en un proceso educativo vertical en el que el educador proporciona un vaciado de conocimientos a quien no sabe, uno que sabe y otro que no sabe. Hay una relación jerárquica de poder. Cuando hablamos de los sujetos, hablamos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, también hay una concepción diferente en el proceso educativo. Todos somos iguales, todos tenemos un conocimiento básico que podemos compartir en el proceso educativo y del cual podemos aprender. Pero además, en este proceso están los elementos del contexto, para que el contenido de la educación, el producto del proceso de construcción de conocimiento, sea útil en nuestra vida cotidiana. Y en ese marco es que es fundamental reconocer el rol que pueden jugar los niños, los adolescentes, la comunidad educativa, los padres y las madres de familia, en participar de todo ese proceso, que es un proceso largo, que inicia probablemente en la primera infancia con los centros de educación de la primera infancia y concluye en la formación universitaria en términos formales, pero que continúa a lo largo de la vida y que es una constante en nuestra vida. Entonces, en ese marco, hay algunos países que han desarrollado algunos mecanismos para el control social del proceso educativo. Los padres y las madres de familia intervienen en la comunidad educativa, dialogan permanentemente, están en contacto con las autoridades de las unidades educativas, pero también con los directores y los docentes, y tienen para contribuir. En algunos casos, en las experiencias de algunos países, hay experiencias súper exitosas de esta relación virtuosa, digamos, entre quienes forman parte de la comunidad. Y es fundamental reconocer la voz que tienen como sujetos de la educación los jóvenes y los adolescentes. Tienen cuestiones que decir, y allí es fundamental alertar sobre algunas cuestiones claves que se viven en el ámbito educativo, como es el tema del acoso sexual, el abuso sexual en el ámbito educativo, que son problemáticas que no podemos dejar de ver y que en algunos países se han relevado algunos informes en relación a esto, y vemos que hay formas de violencia también incrustadas al interior del sistema educativo. Y todo esto se puede ver justamente a partir de la intervención, la participación real de los actores sociales y particularmente de los actores del proceso educativo, en este caso los niños, adolescentes, niñas, adolescentes y jóvenes que pueden dar su voz de lo que están viviendo. También es fundamental reconocer que es necesario, y se ha reconocido ya el derecho y la necesidad de incluir estas voces de los niños, adolescentes, jóvenes, niñas, adolescentes y jóvenes en la discusión y en la elaboración de la política educativa en varios niveles y en varios temas, porque es fundamental asegurar una visión más amplia del sujeto en el proceso educativo. Entonces, varios de los proyectos políticos, varias de las políticas educativas en varios de nuestros países ya incluyen la participación como una condición fundamental, la participación de los actores del proceso educativo y de la política educativa. No solamente los docentes y los educandos, sino fundamentalmente de la comunidad educativa, para que el proceso educativo responda a las necesidades de la población, para transformar sus entornos y mejorar las condiciones de vida. No hay una real transformación educativa si no se hace partícipe a la comunidad que la vive todos los días. Es muchas veces la incoherencia en algunos espacios estatales donde, por ejemplo, un foro que habla de género y de igualdad donde solo hay hombres, o un espacio de política juvenil donde no se le escucha a las juventudes, o el adultocentrismo que niega los derechos de la niñez, de las primeras infancias, con el pretexto, con el argumento y el falso cliché de que no saben, ¿no? De que la experiencia es solamente una cuestión de la edad.
solamente en un ambiente democrático de permanente participación, las políticas públicas y la labor pedagógica en las escuelas va a ser garante de los derechos en general y de que la sociedad nos hagamos partícipes responsablemente de las cosas que tienen que mejorar, ¿no? En una sociedad donde las personas son partícipes puede haber realmente transformación. En el espacio cultural concreto de las escuelas, como en muchos otros, normalmente se minimiza, se niega, hay colusión e irresponsabilidad al tratar a las personas que participan ahí. Por ejemplo, en México hay algunos cambios positivos, pero otros donde se han tomado las decisiones desde la cúpula, sin tomar en cuenta a las docentes y a los docentes, sin tomar en cuenta a la niñez. Las educaciones de emergencia del 2020, cuando empezó la pandemia en América Latina, no hicieron en su gran mayoría consultas para saber qué podía hacerse realmente en los espacios concretos de desarrollo. Yo creo que por ahí la participación en ambientes democráticos, igualitarios, horizontales, pero que no solo sea participación de escuchar la voz, sino que además también sean espacios de toma de decisiones. Por ejemplo, en los espacios juveniles, los jóvenes tienen que tomar las decisiones, tienen que asumir el poder también en diálogo intergeneracional para que entonces sea más equitativo, más igualitario, donde se haga lo que está en la realidad y se atienda a las comunidades en sus contextos específicos. Bueno, creo que valdría la pena, de todas maneras, para cerrar este programa, una pequeña reflexión ya tuya, Jesús, sobre la democracia, sobre el vínculo entre educación y democracia, que no quiero dejarlo perder, porque sé que es el eje sobre el cual la campaña latinoamericana por el derecho a la educación ha enmarcado este mes dedicado al pensamiento freiriano y a la propuesta freiriana. Así que una última reflexión sobre este tema y de pasito, si quieres, enganchas el rol de la CLADE en toda esta lucha y este movimiento por el derecho humano a la educación. Bueno, en primer lugar, el hecho de que se esté poniendo el énfasis en la democracia es revolucionario, porque es regresar el espacio de poder, toma de decisiones, es el espacio de luchar por una sociedad justa, es abajo, con la gente, en las bases. Es una insistencia que se está haciendo en todos los trabajos de la CLADE, o sea, vamos a trabajar juventudes con las juventudes, vamos a trabajar docencia con los docentes y las docentes, vamos a trabajar feminismo con las mujeres. Eso que parecería lógico en el discurso, en la práctica, es revolucionario porque no se da. Y solo en estos ambientes de diálogo, de toma de decisiones, de organización participativa, de horizontalidad para el acceso a los recursos, de equidad en los espacios públicos y de poder, que haya equilibrio en la diversidad para ocupar los distintos cargos públicos políticos. Aquí en la CLADE el espacio democrático que ha fortalecido a las mujeres ha sido primordial, porque no solo es un derecho que se está logrando ahí, sino que además ha sido transformador, ha sido potenciador. Entonces, yo creo que la vinculación de educación y democracia son parte del mismo proceso de desarrollo que se busca para una educación liberadora, emancipadora, transformadora, anticolonial, antipatriarcal, anticapitalista. No conocemos ahora otro mejor. Aquí en México recientemente se hizo una consulta y mucha gente estaba en contra porque está en contra de lo que dice el presidente o porque no le parece bien, pero en el fondo se está en contra de darle la voz a la gente, porque para muchas personas, lamentablemente, las personas no saben, no pueden, no quieren, están rezagadas, su visión es incoherente, y para la CLADE no, para la CLADE la educación es para todas y todos a lo largo de toda la vida. Súper bien, este cierre estuvo fenomenal. Fenomenal, Jesús. Muchísimas gracias. Verónica, ¿quieres tú cerrar? Bom, estamos aqui chegando ao final. Agradecer muito toda a participação, toda a parceria com a Rede CLADE, aos convidados, Jesus e Mônica, pela contribuição e parceria nesse episódio. O tema da educação é, sem dúvida, um dos grandes dilemas da reprodução de desigualdades e de estruturas de poder, mas é também um espaço de produção de novas subjetividades, um espaço de construção de novos homens e mulheres, que numa disputa mais ampla podem transformar a realidade radicalmente, como nos ensinou Paulo Freire. O crescimento da extrema-direita é uma das maiores dificuldades da atualidade.
o tema agora do fortalecimento do Escola Sem Partido, essa campanha contra o gênero na escola. Agora, recentemente descobri que no Brasil existe algo chamado Mães do Agro, que é uma censura de latifundiários aos materiais didáticos das escolas. Então, são muitos desafios, Toda a questão do fundamentalismo religioso associado ao neoliberalismo, nos diferentes países da América Latina. Então, esses temas, todos esses, formam arenas de disputa, na educação. Isso também passa pela questão do passado ditatorial nacional e das várias nacionalidades, Agora, no Brasil, nós temos a questão do Bolsonaro, que é um dos grandes defensores de ovacionar o passado ditatorial brasileiro. E assim como em outras realidades nacionais, esse tema dessa reflexão crítica sobre o passado autoritário é também um debate sobre a educação, A questão da valorização de saberes tradicionais, do ensino da cultura indígena e da negritude é outro enorme desafio, assim como o debate de gênero na escola, como um espaço de superação de violências e desigualdades históricas. Apesar de tantos desafios e injustiças, acreditamos que ainda existe muita beleza e muita resistência nas diferentes realidades nacionais e nas resistências em curso, nas redes de solidariedade. Fechando com outra frase do eterno Paulo Freire, encerramos este episódio. Como nos ensinou nosso mestre, a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Muito obrigada a todos e todas. Encerramos mais um Informe Quijano. Pulso, 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 pulso latino.